Sebastián Aguirre. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos listos para comenzar nuestro último capítulo de esta semana de Reunión de Pauta, día viernes. Gracias por acompañarnos. En esta ocasión vamos a estar junto a nuestros panelistas revisando los temas del cierre de esta semana, una semana que ha estado bien noticiosa, la primera semana, de instalación del nuevo gobierno, así que ha habido harto tema para conversar aquí en Reunión de Pauta. Vamos a estar conversando el día de hoy sobre la firma del Tratado de Escazú, o la adhesión más bien al Tratado de Escazú, que ha manifestado hoy día el gobierno a través del presidente Piñera, también de un poco de economía, pero antes vamos a dar la bienvenida, por supuesto, a nuestros panelistas que ya están conectados para que nos acompañen el día de hoy. Y ya está junto a nosotros María Jara Quemada, abogada de la Universidad Católica, especialista en temas de corrupción y transparencia y directora ejecutiva de Chile Transparente. Bienvenido, gracias por acompañarnos, María. Hola, buenas tardes, Seba, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. También está junto a nosotros Cristóbal García Huidobro, historiador, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. Bienvenido, Cristóbal. Hola, Seba, María, Cata, ¿cómo están? Un gusto. Y también nos acompaña Catalina Fernández, abogada, máster en Derecho por la Universidad de Cambridge y académica de Derecho Internacional en la Universidad de Chile. Bienvenida, Catalina. Hola, Sebastián, muchas gracias. Hola, María y Cristóbal también. Gracias por estar junto a nosotros hoy día. Partamos hablando en los primeros minutos, nuestra pregunta rápida del tema del día. Este viernes el Banco Central ha publicado el informe de cuentas nacionales de Chile, y donde detalla que la actividad económica en el país exhibió una expansión de 11,7% en el año 2021. Es el mejor registro histórico. Desde que hay registro, al menos no habíamos alcanzado nunca un crecimiento de este tipo. Evidentemente en un contexto muy extraordinario, ¿no? Post pandemia, con una base de comparación muy baja. Pero después de un 2020 golpeado por la pandemia, de todas maneras fue muy fuerte la recuperación en Chile y eso es una buena noticia, sin duda. Pero nosotros, más que indagar en las razones de este crecimiento, en el aspecto económico, queremos apuntarlo por el lado de los efectos políticos que esto puede tener. Este crecimiento enorme genera quizás alguna sensación en el ambiente, digamos, en la ciudadanía distinto. Cristóbal, ¿tú crees que con estos datos se genera alguna percepción de que hay quizás un momento más bullante, más espacio de gasto también? ¿Cómo impacta, crees tú, eso, el discurso sobre todo y la propuesta que está haciendo el nuevo gobierno? O sea, la percepción puede existir de que ahí que sea irreal es otra cosa. Hoy día mismo Mario Marcel salió diciendo que las proyecciones de crecimiento del gobierno, ¿no?, para el 2022 eran imposibles, no utilizó esa palabra, pero eran demasiado halagüeñas, ¿no?, para lo que efectivamente está la circunstancia, más todavía cuando está la situación internacional, ¿no es cierto?, y nacional también, que ya de por sí es complicada. Ahora, el tema es que cuando tú entras a analizar de dónde viene ese 11 y tantos por ciento, bueno, hay que preguntarse que también hay 50.000 millones de dólares flotando en la economía, ¿no?, que son un estímulo, digamos, no deseado, producto de los retiros de las AFP. A eso hay que sumarle el IFE laboral y el IFE a secas, ¿no es cierto? Y todo eso ha creado una idea de que hay bonanza, o en realidad no sé dónde, pero de que existe capacidad de gasto, siendo que en realidad nos estamos gastando los ahorros de los cotizantes de la AFP. Está también la inyección directa de dinero que ha hecho el gobierno de Piñera, ¿no es cierto?, a través de los subsidios, porque el IFE es un subsidio, ¿no? Los IFE, perdón, son subsidios. Y entonces, evidentemente que hay una expansión económica, pero que estamos sintiendo las consecuencias. Tenemos la inflación más alta desde el primer gobierno del presidente Bachelet, 7 y tanto, ¿no es cierto?, desde el 2008. Y asimismo también tú puedes analizar en todas las cadenas de producción y abastecimiento que existen en el país, hay escasez. No solamente por el corte de las cadenas de abastecimiento a nivel internacional producto de la pandemia, sino que también porque, en definitiva, el chileno le dieron más plata y salió a comprar y a consumir. Si no, mira lo que ha pasado con el mercado automovilístico. O sea, es imposible, impensable que en Chile un auto se valorice una vez que tú lo compras. ¿Me entiendes? Y eso es lo que ha pasado con el mercado, por ejemplo, de los automóviles usados, ¿ya? Entonces, yo creo que si existe la percepción de que hay posibilidad o más expansión, o sea, más posibilidad o más espacio para gasto, en realidad tengo la humilde opinión de que si esa percepción existe, es una percepción basada en argumentos falsos. Bien. ¿Catalina?
Sí, yo creo que, a ver, yo estoy de acuerdo con Cristóbal de que esta noticia no puede traducirse en pensar que estamos en tiempos de vacas gordas, ¿cierto? Esta es una cifra que está influenciada por varios factores bien particulares del año pasado que no se van a repetir, ¿cierto? Hay algunas buenas noticias, yo creo. Yo no creo que los IFE, o sea, los retiros hayan sido una buena noticia, y yo creo que efectivamente eso produce una expansión un poco artificial en este caso. Pero sí me parece positivo otras cosas que recoge el Banco Central, como que esto habla de una cierta adaptación de los chilenos a la pandemia y la reapertura de algunos comercios, todas las cuales son buenas noticias. Yo creo que hay que también destacarlas. Pero a pesar de que yo creo que efectivamente este tipo de noticias pueden generar una percepción de mayor bonanza, mayor disponibilidad presupuestaria, yo creo que es bien importante explicar la excepcionalidad que en realidad eso significa, lo mismo que hemos discutido a propósito del crecimiento en general en meses anteriores. Y por eso yo espero, y yo creo que hasta ahora eso lo hemos visto, que el gobierno y el ministro Marcel mantengan esta idea de que en realidad no estamos en un periodo de vacas gordas, sino más bien de vacas flacas, que necesitamos avanzar en ciertas medidas, pero siendo conscientes de esta crisis y no olvidándonos que toda la crisis en el fondo del año pasado, que tuvo todo este tremendo apoyo económico por los IFE y por los retiros, continúa. La pandemia no se ha acabado y tenemos una crisis y una guerra internacional que está afectando el precio del pan de manera bastante directa. Entonces yo creo que hay que ser bien precavido. Yo creo que las expectativas se van a generar igual, pero por eso mismo es súper importante explicar que en realidad la economía está difícil, y ese es el mensaje claro que yo creo que hay que transmitirle a todas las personas para manejar esas expectativas. Y ojo, que expectativas que a veces las inflan los mismos políticos también en el Congreso, ¿no? Porque escuchábamos esta semana de algunos diputados que decían que había que bajar el impuesto específico a los combustibles porque el precio del cobre estaba muy alto, entonces había un colchón y un margen como para hacer ese tipo de medidas. María. Sí, yo coincido con todo lo que se ha dicho anteriormente, y creo que efectivamente hay que ser muy cuidadoso con el tema comunicacional, porque sabemos que algo que puede afectar mucho los ánimos y puede llevar a movilizaciones, etcétera, es precisamente el tema económico. Es la percepción de que hay vacas gordas y en realidad estamos en vacas flacas, que es lo que todo indica que este año vamos a tener un muy bajo crecimiento, más aún corregido todo esto además por la guerra Rusia-Ucrania, entonces que viene a complicar las cosas. Y es verdad, tenemos un precio alto del cobre, pero también el petróleo está por las nubes. Entonces, yo creo que si bien quizás podría esto llevar a un espacio para mayor aumentar quizás de algún modo el gasto fiscal, yo creo que tiene que ser un gasto público muy eficiente, y tenemos que pensar, tal como hablábamos la semana pasada, que si vamos a tener, que queremos tener en el fondo gastos permanentes, debiera estar asociado a ingresos permanentes. Y ahí yo creo que va muy de la mano con la agenda del gobierno, que es en el fondo analizar una reforma tributaria, algo que también trató de hacer el presidente Piñera, pero no lo llevó a cabo del todo, y hay un informe de la OCDE ahí que es sobre el tema de las exenciones tributarias. Nosotros tenemos muchísimas partes por donde podemos ajustar. Claro, uno diría, acorde a los tiempos, sería ideal el tema del subsidio al diésel, pero sabemos que eso levanta pasiones. Hemos visto, recordemos un estallido en otro país vecino, unas semanitas antes que el nuestro, por ese tipo de temas. Así que, pero efectivamente, yo creo que es reflejo de un momento muy inusual, tal como el de 2020 fue tan inusual, y por lo tanto yo creo que hay que en el fondo manejar muy bien la comunicación de riesgo para que no te sea después un disparo en los pies. Ajá. Va a ser un desafío comunicacional también, ¿no? Ese de parte del gobierno y del Ministerio de Hacienda en particular. Estamos junto a María Jara Quemada, Catalina Fernández y Cristóbal García Huidobro aquí en Reunión de Pauta. Vamos a nuestro tema principal para este primer bloque, para hablar un poco de lo que ha ocurrido en la moneda en el día de hoy, este viernes, porque el presidente Gabriel Boric dio un paso bien relevante y cumplió con uno de los compromisos que había asumido además en campaña. Lo que hizo fue firmar el mensaje presidencial para la adhesión de Chile al acuerdo de Escazú, este tratado ambiental que suscriben países de Latinoamérica y del Caribe, en una iniciativa que lo que busca fundamentalmente es evolucionar y garantizar el acceso a diversos derechos ambientales. Lo que planteaba hoy día el presidente era que teníamos el desafío de construir un nuevo modelo de desarrollo. Y es una firma, la de este mensaje, que viene además a completar un periodo, un momento de tensión política que se produjo cuando el presidente Sebastián Piñera decidió no adherir precisamente a este acuerdo regional.
Vamos a profundizar ya en los temas en qué consiste. Nuestros panelistas ahí también podrán aportarnos sobre esto, pero el objetivo general, para los que no saben de este acuerdo, es garantizar la implementación plena y efectiva de derechos de acceso a información ambiental, la participación pública en procesos de toma de decisiones y acceso a justicia en asuntos ambientales, entre otros. Bueno, lo que queremos conversar hoy día con nuestros panelistas es ver cuáles son los alcances que tiene lo que ha ocurrido hoy día. Catalina, partamos contigo porque también es parte de tu área de expertise de las relaciones internacionales precisamente. Entonces, cuéntanos qué significa esto, cómo lo interpretas tú más bien desde el punto de vista del mensaje o la señal política que está dando el gobierno. Sí, a ver, yo creo que hay dos cosas que hay que considerar. Uno, el punto de vista, como decías tú, de las relaciones internacionales y cómo esto posiciona a Chile en la región. Y lo segundo, que quizás podemos profundizarlo después en más detalle, es cómo jurídicamente qué añade esto a Chile, qué significa si es que efectivamente se termina aprobando por el Congreso y adhiriendo. Vale recordar eso, ¿cierto? Lo que hizo el presidente hoy día es solamente enviarlo al Congreso y necesita la aprobación del Congreso para finalmente poder adherirse. Pero respecto a lo primero, yo creo que es un paso bien relevante el que está tomando el presidente Boric el día de hoy, porque no se puede olvidar que el acuerdo de Escazú fue, cuya negociación fue liderada por Chile y Costa Rica. Entonces, en el marco, digamos, de la integración y los procesos de colaboración y cooperación latinoamericana, Chile había tenido un rol bien importante en la iniciativa de este acuerdo. Y si bien estrictamente un Estado, por cierto, tiene derecho a decidir no suscribir un tratado internacional, no era que estuviera obligado a hacerlo por el hecho de haberlo negociado, sí fue compleja y debilitó de manera importante la posición de Chile en la región. Chile es un país que históricamente tiene buenas relaciones internacionales con sus vecinos, se guía por principios de pleno respeto al derecho internacional, eso lo hemos visto en las más diversas áreas. Y yo creo que la negativa, digamos, del presidente Piñera en su momento a sumarse a este tratado, sumado a ciertos argumentos que me parecían abiertamente equivocados sobre los supuestos problemas que tenía este tratado o los supuestos riesgos que presentaba, yo creo que es súper importante este hito como volver a posicionar a Chile como un actor relevante en la región, que levanta temas que son de relevancia no solo regional, sino mundial, como es la protección del medio ambiente y la protección de los defensores ambientales. Y yo creo que ayuda a avanzar en este multilateralismo que, al menos en este aspecto, se había visto dañado por esta no firma. María. Sí, yo, a ver, coincido bastante y creo que la verdad, o sea, hay 25 países que ya lo habían firmado antes que nosotros. Entonces, todo eso indica que no es un tratado absolutamente disparatado. Si los países en general no tomarían esa decisión, y fue un acuerdo que fue muy consensuado con los estados y con la sociedad civil. Y como decía Catalina, nosotros lideramos este proceso. De hecho, se lideró en el primer gobierno del presidente Piñera. Entonces, por eso había tanta sorpresa con lo que ocurrió. Pero además yo creo que hoy en día, con todo lo que hemos sabido y del cambio climático, yo creo que esto es un tema realmente urgente. Y además lo que viene a hacer es fortalecer la institucionalidad. Si nosotros creemos que tenemos una institucionalidad potente en esto, no deberíamos incluso ni temer. Pero yo creo que al revés, que esto nos eleva los estándares y yo creo que es muy relevante en muchos temas. Por ejemplo, el acceso a la información pública. Yo creo que eso en temas de medio ambiente es muy relevante, que esa información, en el fondo, que sea oportuna, que sea completa, que sea en lenguaje comprensible, etcétera. Lo mismo con la participación ciudadana. Yo creo que uno de los grandes déficits institucionales que tenemos y por lo que se judicializan muchas de estas temáticas es por la falta de participación ciudadana temprana. Entonces yo creo que esto, si bien al principio, claro, puede ser un poco disruptivo, por así decirlo, porque vamos a tener que adaptar nuestra institucionalidad, etcétera, yo creo que a mediano y largo plazo es un win-win para todas las personas y todos los actores y actrices, en el fondo, en los temas medioambientales y de proyectos, etcétera. Que están sujetos a esta institucionalidad. Y lo otro es el acceso a la justicia, que si uno lo piensa es como un desde. Acá lo que se está hablando en el fondo es que haya un acceso expedito, garantizado, etcétera. Yo creo que Chile en ese sentido no debiera ni temer. Y por otro lado sabemos que los activistas ambientales en la región han sufrido, incluso hay asesinatos en otros países de activistas ambientales, y acá en Chile había amenazas. Entonces yo creo que es algo dable de protección. Por lo tanto, aquí yo creo que el estándar de Chile es bueno y va a elevarse.
entonces yo no temería. Y yo entiendo que además lo de la Corte Internacional de Justicia es en el fondo una opción que puede tomar Chile, puede tomar la opción solo de la mediación. Entonces yo creo que acá se retoma la senda del multilateralismo que siempre Chile ha destacado en la región al respecto, y yo espero que volvamos a liderar en eso. Entonces yo creo que la verdad es que es algo muy relevante, creo que puede ayudar a prevenir conflictos y hacer frente a temas tan terribles que estamos viviendo como la crisis hídrica y el cambio climático. Entonces yo creo que la verdad es que me alegro por la noticia y va muy acorde a las necesidades de los tiempos, creo. Cristóbal. Perdón, estaba muteado, disculpe. Sí. Yo lamentablemente no puedo compartir el entusiasmo ni de María ni Catalina, sin perjuicio de que considere que efectivamente avanzar precisamente en acuerdos de carácter internacional, en protección del medio ambiente y otras materias relacionadas, es efectivamente hacia donde tenemos que ir. Aquí voy yo. Mi problema tiene que ver fundamentalmente con ciertas paradojas ideológicas, ¿no es cierto?, que surgen de esta intencionalidad del gobierno del presidente Boric de firmar este tratado, que me parece bien. Creo que leyendo el tratado hay partes que son discutibles y hasta cierto punto yo estaría de acuerdo con la Cancillería saliente, ¿no?, de que hay partes del articulado del tratado que me parecen ambiguas, otras que me llaman la atención la forma en que están redactadas, particularmente el artículo 4.8, y que además también me traen malos recuerdos de cómo ha sido el entusiasmo, ¿no es cierto? Lo escuchaba hoy día en un programa en Marcando Pauta, que alguien hablaba de, claro, el problema es que el convenio 169 de la OIT, ¿no es cierto?, no se ha aplicado de la misma manera en todos los países, y quizá uno de los países más entusiastas y que ha hecho interpretaciones bastante longamano, ¿no?, del convenio ha sido precisamente Chile. A mí me llama la atención, por ejemplo, lo decía Catalina y lo decía María respecto al multilateralismo. Es curioso, ¿ya?, porque si bien ese es como el afán posterior a la Guerra Fría, ¿ya?, y que parecía haber llegado para quedarse, el problema es que hoy día no estamos ante políticas multilaterales. De hecho, el multilateralismo yace en ruinas a nivel mundial. Si no, miremos qué es lo que está pasando con Naciones Unidas, que no es capaz, ¿no es cierto?, de tratar de contener la marea que existe hoy día en países como... Vamos al conflicto ucraniano que hay con Rusia, pero ¿qué pasa con Siria? ¿Qué pasó con Ruanda, ¿no es cierto?, Burundi en los 90, en fin, Bosnia, Herzegovina, etcétera? Lamentablemente pareciera que todavía estamos en esa pugna, ¿no?, entre multilateralismo y el regreso del Estado o del Estado-nación, ¿no es cierto?, y sus derechos, como durante buena parte del siglo XIX, parte del siglo XX, fue, digamos. En otra cuestión, tengo una discrepancia con la Catalina cuando dice que Chile es un país que es reconocido, ¿no?, por cumplir sus tratados. Eso no es cierto, por si acaso. En materia, por lo menos, de tratados políticos, no. Cada vez que nosotros participábamos de un organismo multilateral, después lo dejábamos votado o nos convertíamos en la Inglaterra de la integración americana, ¿me entienden?, en comparación a cómo Inglaterra reaccionaba a la integración europea. En materia de tratados materias de tratados mercantiles, yo podría estar de acuerdo que efectivamente Chile no está en el DICOM de las naciones en ese sentido, ¿ya? Y por último, déjame terminar, y lo otro, y es la paradoja ideológica que lo quería dejar para el final. Nosotros hemos visto que el presidente Boric, desde que estaba en campaña hasta el día de hoy, firma el mensaje para la ratificación del caso, habla sobre el multilateralismo, el avance, ¿no es cierto?, en política internacional, etcétera, lo cual lo encuentro razonable. Pero al mismo tiempo, él representa a un gobierno y a un grupo ideológico que está en contra de tratados como el TPP-11, que es todo lo contrario, también entrega soberanía o devuelve soberanía, o sea, entrega soberanía a organismos internacionales en materia económica, etcétera. Pero entonces ahí sí soy soberanista. Ahí sí yo digo que en realidad yo tengo que proteger los intereses nacionales, que tengo que proteger la industria nacional y en definitiva no participo, ¿no?, del discurso en cuanto al multilateralismo desde el punto de vista económico, pero sí, en esto me parece por lo menos no cuestionable, pero sí discutible. Hay hartos puntos, Catalina, a ver si abordamos algunos. A ver, sí, hay hartas cosas que quiero decir. Voy a partir por lo último. Esa paradoja existe para ambos lados.
porque de hecho los mismos que reclaman que el acuerdo de Escazú no debe ser ratificado porque reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, la posibilidad de los estados de reconocerla, son los mismos que tampoco tienen problema con el reconocimiento de soberanía en tratados de inversión. Yo creo que hay que ser honesto y decir que ambos sectores políticos tienen contradicciones en lo que respecta a los tratados internacionales de casi igual manera. Lo segundo es que yo creo que estos alegatos de la supuesta indeterminación del acuerdo de Escazú también son inconsistentes con la práctica de Chile respecto a otros tratados internacionales. Entonces, ¿el acuerdo de Escazú establece principios? Sí. ¿Los principios tienen alguna discusión relevante respecto a su interpretación? Sí. Pero todos los tratados internacionales establecen principios que requieren interpretación. Sin ir más lejos, los tratados de libre comercio establecen conceptos igualmente indeterminados en principio, como son trato justo y equitativo, o trato nacional u otros, que han sido especificados precisamente mediante la jurisprudencia de los tribunales nacionales e internacionales. Acá no vienen principios de los cuales nunca hemos escuchado hablar. Viene el principio precautorio, que la Corte Suprema chilena ha aplicado varias veces. Viene el principio preventivo, que está recogido en nuestra ley general de base del medio ambiente. Entonces, yo también creo que hay que evitar esta simple repetición de que hay vaguedad en las normas. Yo creo que todas las normas jurídicas, los estudiantes lo aprenden tempranamente, tienen espacio de vaguedad, de textura abierta, lo llamamos los abogados, pero estos no son conceptos inventados ahora, no son conceptos inventados por el Acuerdo de Escazú. No es algo que se haya enfrentado antes Chile en otro tratado, por ejemplo. O sea, hay muchos otros tratados que traen conceptos igualmente indefinidos y eso no se ha traducido en no ratificarlo. Entonces, yo creo que sin duda esto presenta reglas nuevas en materia de protección del medio ambiente que, como decía María, van a venir a reforzar nuestra institucionalidad ambiental, pero no es completamente foráneo a muchos de los avances que hemos tenido. No es un invento de la región establecer principios que no tienen reconocimiento, que, como decía, incluso han sido reconocidos por nuestra Corte Suprema. Entonces yo creo que es importante. Y lo último que me gustaría decir sobre este punto es que yo creo que no estoy de acuerdo en absoluto que el multilateralismo esté muerto, y yo creo que nosotros somos un país pequeño que depende del multilateralismo y la relación con nuestra región para ser exitoso. Países grandes como Estados Unidos pueden darse el lujo de aislarse internacionalmente. Yo creo que es algo positivo que nuestro país recoja las ventajas de la cooperación internacional y que lo haga en distintos ámbitos. En materia ambiental, por cierto, es una de ellas. Podemos discutir también en otras materias, en otros contextos. María, te doy al tiro la palabra solo para cerrar esta parte más jurídica. Y Cristóbal quería agregar algo, estaba con el dedo levantado. No, simplemente que hay que tener cuidado también porque la Catalina dice, bueno, esto se da en otros tratados, etcétera. Sí, pero no olvidemos también que todos los tratados traen anexos. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea tiene 14 tomos de reglamento, ¿no?, que vienen a interpretar las normas que están establecidas en el tratado principal. No es lo mismo con Escazú. Y por lo demás, yo concuerdo, la Catalina tiene toda la razón que efectivamente hay principios que son indeterminados, ¿no es cierto?, que están en los tratados internacionales. Y claro, sí, estoy de acuerdo también que eso en cierta medida puede ser materia de discusión en tribunales también. Pero ojo, por ejemplo, la Catalina da el caso de la Corte Suprema. El efecto relativo de las sentencias se reduce en la Corte Suprema solamente a las partes intervinientes, ¿no es cierto? Entonces, pareciera, no sé, creo que no lo está haciendo, perdón, Catalina, que interprete tus palabras, pero cuando la Corte Suprema dice algo, lo hace respecto a las partes, ¿no es cierto?, que están interviniendo. En este caso, de lo que estamos conversando de los tratados internacionales, indudablemente que afectará a las partes, pero el problema es que el nivel de, ¿cómo decirlo?, de impacto que puede tener, ¿no es cierto?, como se están ventilando hoy día las cosas a nivel de temas medioambientales, tomando en consideración también el comportamiento que ha tenido infructuosamente, eso sí, reconozco que los resultados han sido infructuosos. Por ejemplo, la convención respecto a la Comisión de Medio Ambiente llama la atención de que esto no puede terminar en otros desaguisados. Termino rápidamente con algo. Sí, para darle la palabra a María. Hace unos años atrás yo tuve un encontrón con el entonces subsecretario de Justicia del gobierno del presidente Piñera respecto a la decisión basada en el convenio 169
darle a Celestino Córdoba, ¿no es cierto?, salida a su Rehue, etcétera. Y la argumentación del gobierno a mí me pareció particularmente pobre y yo respondí eso en una columna en La Tercera. Y el tema es que lamentablemente podríamos vernos enfrentados a ese tipo de situaciones con interpretaciones que por lo menos son mañosas, ¿no es cierto? En materia, ya lo vimos en materia indígena, lo podríamos ver en materia medioambiental, y por eso yo creo que ahí habría que tratar de, por lo menos, ¿no es cierto?, tratar de extremar los cuidados respecto a lo que estamos firmando, más allá de abrazar la idea que a mí me parece muy considerable, muy notable, de tratar de proteger el medio ambiente. María, ¿tú ves esos riesgos? O sea, a ver, a mí igual me llama la atención que uno en el fondo se abstenga de cosas tan relevantes en las cuales participó en la redacción, porque Chile fue activo en 2 gobiernos. Entonces, nosotros sabemos lo que es, no es una sorpresa esto, que uno se prevenga porque puede haber un desaguisado, porque puede haber situaciones complejas. O sea, yo creo que deberíamos tener la suficiente confianza en que si nuestra institucionalidad es potente y en los tribunales internacionales, que en el fondo son serios y que se hace la pega de verdad, y que en el fondo no van a estar sancionándonos y determinándonos a hacer cualquier cosa. Eso es lo que voy. Sí, pueden haber reclamos que no le parezcan en el fondo exorbitados o que no corresponden, pero estamos hablando de tribunales a los cuales nosotros ya le hemos cedido soberanía. Nosotros, como decía Galera, somos un país pequeño. Nosotros necesitamos la multilateralidad, necesitamos a los otros países. Y en ese sentido hemos cedido soberanía en un montón de cosas porque creemos que es parte de ser parte de la civilización, valga la redundancia, en derechos humanos, en temas de crímenes de lesa humanidad, en temas de, o sea, la Catalina sabe más que yo de esto, pero en temas de libre comercio, en temas de propiedad intelectual. Entonces, si lo hemos hecho en esto, ¿por qué no hacerlo en un tema tan clave como es el medio ambiente frente a la crisis hídrica y el cambio climático que tenemos? Y además, honestamente, yo leyendo el Acuerdo de Escazú, no hay nada como que yo diga que es una barbaridad, y efectivamente hay temas que la mayoría de los tratados, incluso las convenciones de derechos humanos, contra la corrupción, etcétera, son un poco abiertas para darle también a los países un poco de flexibilidad interna. Y porque si bien América Latina es un continente más sencillo en el sentido de que tenemos una cultura jurídica muy similar, no es como Europa, igual la idea, pensé que igual tenemos países en el Caribe y las Guyanas que no viven la misma realidad. Para que efectivamente sus culturas jurídicas, su institucionalidad interna pueda adaptarse a este fraseo, ¿ya? Y no sea algo, en el fondo no son leyes internas. Y por otro lado, esto tiene que ratificarlo el Congreso. Por lo tanto, a mí me parece adecuado. Y creo que, en el fondo, el caso de Celestino Córdoba, si el gobierno argumenta, porque esa es su interpretación del convenio 169, o sea, eso es política contingente, por así decirlo, aplicada, y que va a ocurrir con los distintos gobiernos, sí, con o sin Escazú. Entonces, yo la verdad es que le tendría menos miedo. Yo creo que si a mí a veces me pasa que pienso que si le tenemos tanto miedo, yo pienso que es porque creemos que en verdad nosotros no estamos en el piso mínimo y no estamos cumpliendo. Entonces, si creemos que nos van a castigar tanto y que va a ser tan terrible, es porque entonces estamos haciendo las cosas súper mal. Y si es así, con más razón tenemos que firmar el Acuerdo de Escazú, porque el informe del cambio climático es para llorar a gritos. Entonces yo creo que eso lo hace más patente. Y si estamos haciendo las cosas bien, menos miedo entonces deberíamos de tener a ceder soberanía, como ya lo hemos hecho, para vivir en un mundo civilizado donde llegamos a acuerdos mínimos y comunes, que pueden haber discrepancias sobre estas, pero que hay tribunales internacionales que nosotros consideramos que son razonables, sí, que están compuestos por personas serias y que han estudiado las materias y que van a escuchar lo que va a decir el Estado cuando se defienda para resolver los casos, que además no sabemos si lo vamos a firmar con la soberanía de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, tampoco nos adelantemos a esos hechos, creo yo, podríamos someternos solo a la mediación. Cristóbal, tenemos 30 segundos antes de la pausa para que den su última idea tú y Catalina. Sí, no, yo sí, Catalina. Yo, Seba, mira, a ver, en primer lugar, yo no digo que haya que tener miedo, creo que hay que ser prudente, que es distinto, son pasos distintos. Y lo otro, nuevamente, a mí me llama la atención, ¿no es cierto? A ver, hay un argumento que a mí me carga, pero que lo voy a tirar de todas maneras. Claro, nosotros somos un país pequeño, en definitiva, como creo que la Catalina, que dependemos de un montón de relaciones internacionales, pero al mismo tiempo, fíjate tú que los países que más contaminan
no son los que están precisamente comprometidos a combatir el cambio climático, pero sí lo tenemos que hacer nosotros. Ya. Bien. Por último, dejémoslo hasta aquí nomás porque la Catalina tiene que hablar. Perdón, yo Eso, para que le dejemos los últimos 30 segundos. Disculpa. Ahora sí, Catalina. Sí, no, yo quiero sumarme a las palabras de la María. Yo creo que estamos en una crisis climática grave, realmente grave. Yo creo que la posición que puede tener Chile liderando, al menos en el ámbito latinoamericano, y facilitando la situación de las personas que viven en nuestro país, incluyendo los defensores ambientales, es importante. Y yo creo que sin duda siempre hay que ser cautos. Chile tuvo muchas oportunidades para hacer valer sus opiniones y sus intereses durante la negociación de un texto que participaron distintos gobiernos, y yo creo que en ese contexto toda esta mitología que se ha creado alrededor del acuerdo no son más que reacciones ex post de un gobierno que decidió no ratificarlo, pero que no se condice con lo que el texto realmente señala, con la práctica del Estado y con una serie de otros tratados que hemos ratificado también. Catalina Fernández, María Jara Quemada y Cristóbal García Huidobro aquí en Reunión de Pauta. Nos vamos a ir a una pausa, ¿les parece? Vamos a hacer un breve alto en esta conversación. Antes queremos invitarlos a que cada día, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, conozcan 4 miradas globales que buscan interpretar los temas más relevantes del debate en Chile y el mundo. Escucha Marcando Pauta, aquí en la 100.5. Y Pauta, junto a la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, nos unimos para crear Watchdog Pauta. Es un servicio de fact-checking con muy buen olfato y lo encuentras en todas las plataformas de Pauta. Vamos al corte, volvemos. Teatro Municipal de Las Condes presenta El Violinista en el Tejado, el musical. Ganador de 10 premios Tonys, incluido Mejor Musical. Alegría, familia, risas y por sobre todo, tradición. Con Daniel Muñoz, Sara Pantoja, Susana Hidalgo, Francisco Baño Baitía, José Antonio Raffo, Felipe Contreras, junto a un gran elenco. Venta de entradas a través de www.tmlascondes.cl y boleterías del teatro. El Violinista en el Tejado, el musical. Desde el 21 de abril. Produce Darchan Teatro. Invita Pauta. ¿A tu casa el mismo día de tu operación? Así es cirugía en el día en Red Salud. Técnicas quirúrgicas y procesos clínicos para que recibas el alta el mismo día de tu operación, al alcance de tu bolsillo y con la calidad y seguridad de Red Salud. Con una cirugía en el día puedes volver a tu vida de forma rápida, hay menos riesgo de infección, menos estrés de hospitalización y una completa cobertura. Consulta y cotiza en redsalud.cl. Red Salud. Mejor salud para Chile. Cada tarde, a partir de las 20 horas, Christian Barnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín. Pauta, hablemos de verdad. Escuchas a Sebastián Aguirre en Reunión de Pauta. Pauta, hablemos de verdad. Estamos de vuelta día viernes 18 de marzo. Nuestra efeméride del día de hoy es para recordar a Chuck Berry, que falleció hace 5 años, el 18 de marzo de 2017. Compositor, intérprete, cantante, guitarrista estadounidense, considerado como uno de los músicos más influyentes en la historia del rock and roll. De hecho, la revista Rolling Stone lo presenta como el quinto mejor intérprete, digamos, en su lista de los inmortales, que reúne a los mejores artistas musicales, superados solo por Elvis, los Beatles, Bob Dylan y los Rolling Stones. Y el 6º mejor guitarrista de todos los tiempos. Cristóbal, tú querías agregar algo. No, y el padre del rock and roll, mi querido. Además recordemos esa gran escena, ¿no? De, ¿cómo se llama? De Volver al Futuro 1. Ahí como, hey, ¿verdad? Escucha, tengo un nuevo sonido para ti. Así que, gran tema el que está sonando. Buena efeméride, estamos recordando a Chuck Berry. La efeméride de hoy de Reunión de Pauta. Bueno, ustedes escuchaban, Cristóbal García Huidobro nos acompaña junto a Catalina Fernández, María Jara Quemada. Hacemos Reunión de Pauta aquí en la 100.5 y vamos a ir a los temas que nos traen nuestros panelistas también el día de hoy. Partamos por lo que nos propone María Jara Quemada. La noticia colada es la siguiente. El Pleno de la Convención aprobó un artículo que establece como principios de la función pública la probidad, la transparencia, la rendición de cuentas. Ya fue incluido esto, María, en el borrador final, ¿no? Para una nueva constitución. Cuéntanos por qué trajiste el tema.
Sí, a ver, se aprobó parcialmente el artículo 14, que tenía más temáticas, pero yo creo que los dos primeros incisos, la verdad es que son un gran avance en estas materias, que yo creo que Chile en general siempre ha tratado de ir avanzando en la institucionalidad, pero hemos visto cómo sigue siendo insuficiente. Y en el fondo, además de volver a reiterar algo que ya está en la Constitución del principio de probidad, se incluye el principio de transparencia, hoy en día está la publicidad, que no es lo mismo, y la rendición de cuentas, que yo creo que es muy clave hoy en día en una democracia del siglo XXI, y hemos visto cómo cada día la ciudadanía demanda más rendición de cuentas, y creo que es muy importante que se establezca como principio. Pero además, el artículo también lo que viene a hacer es establecer que el Estado debe realizar acciones concretas para erradicar la corrupción en el sector público y en el sector privado. Entonces yo creo que ese tipo de normativa está como bastante a la vanguardia en temas de corrupción. Obviamente está en los principios. Yo creo que esto puede quedarse ahí en letra muerta. De hecho, desde Venezuela, el capítulo de Transparencia Internacional de Venezuela nos decía que nuestra Constitución también tiene algo, y bueno, así estamos. Entonces, obviamente, todo esto tiene que después como bajarse, por así decirlo, en la institucionalidad, cuando se dicten las leyes orgánicas, etc. Pero yo creo que es un súper avance, y creo que dentro de todo lo que está pasando en la Convención, tantas materias que ha habido, obviamente pasó como sin pena ni gloria, y somos tan autocríticos respecto de los temas de corrupción. De hecho, en una encuesta bicentenario de la Católica del año 2018 se le pregunta a las personas si Chile es igual o más corrupto que los países de la región, y un 50% dice más. Y no es así, sabemos que no es así. Entonces somos tan como autoflagelantes en temas de la percepción que tenemos de nuestra corrupción, que yo creo que es bueno celebrar esto y obviamente estar atentos y exigir que se haga la bajada concreta, y esto en el fondo no sea solo un principio más programático, sino que tenga una aplicación práctica, una implementación. Pero creo que es una muy buena noticia en estas materias que ya la Convención en el fondo esté considerando estas temáticas y estemos avanzando en ello. Cristóbal. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando Derecho en la universidad, salió el artículo 8º, ¿no? Nuevo, o sea, artículo 8º de la actual Constitución, y todo el mundo rasgando vestiduras, así como, no, esto no puede ser. Y a la larga terminó siendo algo que yo creo personalmente que fortaleció la institucionalidad y hasta cierto punto la democracia, ¿no? De alguna manera transparentar un montón de cosas que hasta ese momento no eran evidentes ni transparentes, y además era como una especie como de mundo cerrado. Y yo felicito, creo que a la Convención que haya hecho esto, que haya rescatado. De hecho, leyendo un poco el articulado de lo que quedó en materia de transparencia, más o menos lo mismo del artículo 8º, ¿no? Algunas cosas más, cosas menos, digamos, un fraseo distinto, pero bien, me parece que es algo positivo, porque además en tiempos en los cuales todavía tenemos una buena crisis de confianza en materia política, como decía la María del autoflagelante, ¿no es cierto? Está bien que este tipo de cosas queden en el texto de la Constitución. Catalina. Y yo también creo que es una buena noticia. A propósito del dato que comentaba la María, claro, lo que pasa es que hace 10 o 15 años pensábamos que Chile no era un país corrupto en absoluto. Y luego los grandes escándalos de corrupción en las Fuerzas Armadas, en Carabineros, en la PDI, como que han, yo creo, estando súper reciente en la opinión pública, han generado la idea de que hemos llegado a niveles de corrupción similares a los de nuestros países vecinos, que afortunadamente no es el caso, y bueno, esperemos que no lleguemos a ese nivel nunca, ¿cierto? A mí me parece bien positivo, y me acordaba también, a propósito de la anécdota de Cristóbal de la universidad, yo me acordaba de otra anécdota de la universidad. Yo tuve el curso de Derechos Humanos con José Salaquet, que murió hace algunos años, y él en su curso de Derechos Humanos hablaba de anticorrupción y transparencia, y yo al principio no entendía qué rayos tenía que ver derechos humanos con anticorrupción y transparencia. Me parecía que era la unidad menos entretenida del curso. Pero la verdad es que ya desde tempranamente él reflejaba esta idea de cómo instituciones confiables, ¿cierto? Pruebas correctas permiten el ejercicio de otros derechos humanos. Y precisamente en aquellos países donde las instituciones se corrompen es donde cuestiones tan básicas como el acceso a la justicia o la posibilidad de acudir a la policía a pedir ayuda a una mujer que ha sido agredida o qué sé yo, todo eso se impacta. Entonces yo creo que es muy positivo que se haya avanzado en este tema. Yo creo que efectivamente Chile tiene una institucionalidad adecuada, pero que ojalá que con este mandato constitucional de ser aprobado el texto pueda mejorar y podamos en el fondo avanzar en que no se repitan las situaciones como estos hechos noticiosos que tanto ruido han hecho los últimos años y que han generado esta idea general de corrupción.
Bien, la noticia colada que nos trae María. Quiero solo agregar algo a lo que dice la Catalina, que el tema de los derechos humanos. O sea, en estados absolutamente fallidos, e incluso algunos que no son absolutamente fallidos, pero que tienen alta corrupción, como México, por ejemplo, y que tiene una captura de crimen organizado terrible, desaparecen personas constantemente y no aparecen. Recordemos el caso de los 34. Ese es uno de los muchos casos que esos cuerpos todavía no aparecen. Y recuerden que cuando los buscaban aparecían y aparecían fosas comunes. En Ciudad de México, cuando uno va a los bosques de Chapultepec, en una de las esquinas hay una parte de la calle donde tiene nombres, como Londres, como la parte donde está Londres 38, y son personas que en democracia han desaparecido y nunca más las han encontrado. Entonces, ese es el impacto que puede llegar a tener un país altamente corrupto. Entonces, por eso a veces yo creo que nosotros lo vemos como la pequeña corrupción, pero en el fondo el impacto es enorme. El impacto sistémico es gigante. Vamos a la siguiente noticia colada para analizar lo que trae Catalina. Bien interesante esto. El Tribunal Constitucional aprobó, por una estrecha votación en Perú, la libertad del expresidente de ese país, Alberto Fujimori. Cuéntanos, Catalina, sobre esto. Sí, esta noticia, a pesar de que ha aparecido un poco en los medios chilenos, están pasando tantas cosas con la convención, la discusión del sistema político hoy día, que como que no ha tenido el protagonismo que tuvo, por ejemplo, en su momento el primer indulto. Y es bien importante esta noticia, yo creo, por un par de razones. Lo primero es que no hay que olvidarse que el indulto inicial, que lo hizo PPK en su momento, tuvo varios problemas, porque fue en el contexto de un juicio de vacancia, fue parte de una negociación política para que no lo sacaran, con obviamente los adherentes de Fujimori que estaban en el Congreso. Ese indulto después se anula y ahora como que se anula la anulación del indulto y en el fondo se vuelve a abrir la puerta para que Fujimori salga en libertad, que está condenado por crímenes de lesa humanidad, sabemos, en Perú. Y más allá, bueno, por un lado está el tema que yo creo que es relevante de cómo esto impacta a las víctimas de estos graves crímenes que tuvieron lugar durante el gobierno de Fujimori en Perú, y hay todo un tema que va a ser bien relevante hacerle seguimiento de cómo reacciona ante esto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya con el primer indulto había levantado alertas de posibles, en el fondo, incumplimientos por parte de Perú de sus obligaciones internacionales. Pero obviamente también lo traigo porque tiene cierta relevancia para nuestro país. Y la pregunta que sale cada cierto rato, que salió harto durante el gobierno del presidente Piñera y probablemente menos en este gobierno por sus características, de qué espacio hay para los indultos frente a graves crímenes internacionales. Yo quiero ser bien clara, yo no estoy en contra de manera absoluta a un indulto por razones realmente humanitarias, pero realmente humanitarias. Pero este caso de Fujimori se ha prestado para aprovechamiento político. El 2017 se decía que se estaba a punto de morir y aquí está todavía bastante vivo. Entonces yo creo que todo esto es bien complejo para las víctimas y nos habla de una discusión que estamos teniendo en Chile y que no hemos resuelto respecto a qué vamos a hacer con las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad y cómo estos indultos pueden violar también obligaciones que tiene Chile cuando no son realmente humanitarios y realmente en situaciones extremas. Así que yo creo que es un tema que va a tener impacto en las discusiones que han dado también en Chile. Buen alcance. María. Sí, a mí la noticia también me causa como sentimientos encontrados, porque me pasa que, claro, efectivamente en temas de crímenes de lesa humanidad es muy complejo el tema del indulto, pero efectivamente también uno dice, bueno, cuando hay realmente razones humanitarias debiera uno cerrarse, entonces, pero esto lo linkeo con el tema anterior, con la corrupción. Cuando nosotros tenemos este tipo de decisiones que se pueden tomar tan discrecionalmente, es complejo, porque efectivamente lo que hizo PPK, que fue efectivamente así como lo dijeron los tribunales anteriormente, eso es corrupción. En el fondo el tipo lo que hizo fue una suerte de tráfico de influencia. Yo te doy esto para que tú me des lo otro y me salvo el pellejo. Entonces yo creo que es un tema complejo, creo que también nos abre la puerta no solo para discutir el tema de los indultos para crímenes de lesa humanidad, que es un tema que se ha hablado harto en Chile a raíz de muchos casos en Punta Peuco, sino que también del tema de la discrecionalidad en este tipo de toma de decisiones. Yo creo que los indultos presidenciales, a mi juicio, obedecen a una manera de toma de decisiones más bien noventera, ¿ya? Entonces yo creo, y de hecho, no lo dije cuando estábamos hablando de Escazú, pero creo que es un tema no menor, que es cuando se discute que el TPP es un proyecto que es un tratado que se hizo entre cuatro paredes. Yo creo que muchas cosas de la política de los 90 y de los 2000 va a cambiar por una solicitud de mayor rendición de cuentas y participación. Por ejemplo, cómo se negocian los tratados internacionales, de libre comercio, de medio ambiente, de lo que tú quieras. Y esto también, yo creo que el tema de los indultos, incluso pensando en la posibilidad de indulto de los presos del estallido.
si es que el presidente, si se aprueba, si el presidente Boric lo ejerce, etcétera. Hay un tema de discrecionalidad que yo creo que es relevante pensar en un cambio de cómo se adoptan esas decisiones, cuándo, cómo, por qué, cómo se rinde cuentas, en aras de mayor transparencia, rendición de cuentas y control social también para posibles casos de corrupción frente a este tipo de situaciones con crímenes tan graves de los que estamos hablando. Sí. Cristóbal. No, algo bien breve. Yo creo que la gran diferencia de lo que está pasando en Perú o lo que podría pasar en Chile es que aquellas personas que están condenadas por delitos de lesa humanidad, ¿no es cierto?, militares, etcétera, en fin, son personas que no tienen detrás una fuerza política relevante, ¿me entiendes? En Perú sí. Hay un partido, lo dirige la hija de Fujimori, y sin la hija de Fujimori igual el partido sigue existiendo y tiene un nivel de cacicazgo más o menos importante en el Perú. La victoria de Castillo demostró precisamente que a pesar de todo el fujimorismo está más vivo que nunca, ¿ya? Y por lo tanto yo creo que es distinta la discusión aquí, ¿ya? Yo creo que en el caso particular de lo que se podría conversar en Chile, yo estaría de acuerdo con la Catalina, de que, claro, en casos verdaderamente humanitarios, bueno, esa conversación sí la podemos tener acá, más no en el Perú, no con Fujimori por lo menos, porque nunca va a ser por razones humanitarias, o sería muy raro que fuera por verdaderas razones humanitarias su liberación, cuando Alberto Fujimori se transforma en moneda de cambio. La noticia colada que nos trae Catalina Fernández sobre el proceso que está viviendo entonces en Perú Alberto Fujimori. Vamos a la última noticia, la que nos trae Cristóbal García Huidobro, para hablar sobre la NASA, que ha presentado su nuevo cohete Space Launch System, un SLS, el cual permitiría volver a la Luna, Cristóbal. Sí, sobre chiquillo, yo quiero hablar de otra cosa. Ciencia y tecnología es una cuestión que me hace vibrar, y más todavía cuando tiene que ver con volver al espacio, ¿no? En mayo, se supone, de este año, vendría la primera parte de la misión Artemis 1, o sea, la Artemis 1, que es probar este cohete que ustedes están viendo, que es el primer cohete con capacidad de llevar al ser humano a otro planeta o a otro cuerpo celeste, desde el Saturno 5, que era el cohete que llevó al hombre a la Luna. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, como están las cosas hoy día con Rusia, indudablemente que Estados Unidos, así como también los otros países que son parte de la Estación Espacial Internacional, van a tener que desarrollar tecnologías para poder sacar a los astronautas de arriba, porque hasta el momento hemos dependido fundamentalmente de Baikonur y del beneplácito de la Federación Rusa para poder mantener a flote la estación. Y por otro lado también, a ver, mis abuelos, mi madre, mi padre vivieron la época del hombre en la luna, ¿no? De esa gran, a pesar de que hay gente que dice que es mentira, no, no es mentira, fue verdad, llegamos a la luna. El tema es haber vivido esa gran proeza, ¿no? Y que hoy por hoy podamos volver quizá el 2025, 2026 a poner a un hombre y ojalá una mujer también en la Luna. De hecho el plan es precisamente ese. Lo encuentro fascinante, y además también porque ese es el primer paso para lo que hoy día se habla que va a ser la misión a Marte. Ya que estábamos hablando de temas medioambientales, etcétera, Stephen Hawking decía que nosotros teníamos una vida limitada en este planeta, ya no fuera porque lo estábamos destruyendo o porque eventualmente iba a llegar el momento en que teníamos que abandonar la cuna. Esta es quizá un nuevo capítulo precisamente en esa idea que algún día vamos a dejar la cuna y nos adentraremos en las estrellas. Sé que suena muy así como ciencia ficción y todo lo demás, pero eso ocupa un lugar bastante grande en mi alma y quería compartir con ustedes esta proeza tecnológica. Bien, Cristóbal, echábamos de menos tus temas también en relación al espacio, ¿eh? Muy bien, muy bien. Es como tu nicho ya. Espérate ¿cómo se llama lo que tengo para recomendar hoy día? Ah, muy bien, muy bien. ¿Catalina? Sí, yo me sentí de vuelta en 1969 con la historia de Cristóbal y Neil Armstrong y toda... Bueno, a Tuba me sentí de vuelta, yo no había nacido para 1969, pero... yo tampoco, por si acaso. pero me parece que, o sea, no soy para nada experta en estos temas de ciencia y tecnología que parecen hacer vibrar tanto a Cristóbal, pero creo que estos desarrollos, en la medida que en el fondo, porque no sé si se acuerdan que también ha habido cierta polémica por estos viajes espaciales de los multimillonarios, ¿cierto? Que son puro gastar plata y contaminar el medio ambiente. Estos viajes tienen un objetivo científico. Entonces, si es así, si esto permite en el fondo mayor investigación, me parece muy positivo. No puedo sino destacar la presencia de una mujer, en la medida que eso permita la presencia de una mujer en el espacio, porque las mujeres
pertenecemos en todos los lugares, también en pisar la luna. Así que bueno, veamos qué pasa, veamos también, como tú decías, cómo esto se enmarca en los conflictos que hay ahora. Todo el tema de la estación espacial se comentaba en los primeros días del conflicto, bueno, qué va a pasar con los rusos y los norteamericanos que están ahí compartiendo en la estación espacial en media guerra. Así que vamos a estar atentos a este desarrollo que nos cuenta Cristóbal. María. Sí, no, a mí estas cosas, yo soy súper ignorante en esto y me asombro como niña chica nomás. De verdad que eso, entre esa noticia y la de la fosa submarina de Atacama, o ¿cómo se llama? La fosa submarina de Atacama, que yo escuchaba una entrevista al académico chileno que participó y todo lo que implica y lo que vieron y cómo lo hacen. O sea, yo alucino, de verdad que es como entre los libros que uno leía cuando chica y lo que uno ve como en esa tele tan cuadrada, blanco y negro, el hombre llegando a la luna, es como, ahora la experiencia por vivirlo es heavy, y a mí me da risa como, yo tengo un hijo que va a cumplir 5 años el próximo fin de semana, y él cree que los viajes al espacio son cosas diarias. De hecho, él me dice como, qué pena, mamá, que yo le tenga miedo a las alturas, porque creo que nunca voy a poder ir al espacio. Y yo digo, mi amor, sí, probablemente igual nunca vas a tener oportunidad, así que tranquilo. No le digas eso. No le digo. No le corten las alas. No, jamás, porque además, quién sabe. Pero eso me dice que qué pena que yo no pueda ir al espacio. Pero yo lo encuentro increíble y de verdad, claro, si esto sucede y sucede pronto, yo creo que va a ser increíble también poder compartir con él, ver eso. Yo me siento como una cabra chica frente a esto, básicamente. Sí, de todas maneras. Bonito tener ese ambiente y esa expectativa, ¿no? Que además es colectiva, me imagino también, sobre todo si es que se acerca ese momento. Bueno, la noticia colada de Cristóbal García Huidobro, aquí en Reunión de Pauta, junto a Cristóbal, María Jara Quemada y Catalina Fernández, hacemos nuestro programa del día de hoy. Y en los últimos minutos que nos quedan, 7-8 minutos de programa, vamos a ir a los recomendados para el día de hoy. María, partamos contigo. ¿Qué nos traes hoy? Sí, me costó mucho tomar la decisión, pero yo quiero recomendar a una autora que descubrí en el verano y que me estoy leyendo su segundo libro y me fascina cómo escribe, que se llama Delphine de Vigan. Es francesa ella, se ha ganado varios premios, no es así como algo que... Yo no la conocía nomás. Y me leí un libro que tiene como 160 páginas por ahí, que es cortito, que se llama Las Gratitudes, que es una maravilla, es hermoso, de las relaciones interpersonales, de la vejez, del olvido, de la memoria, es muy muy lindo. Y ahora me estoy leyendo uno que escribió que es sobre la vida de su madre, que era un personaje espectacular, que se llama Nada se opone a la noche. Entonces, de verdad que lo recomiendo, porque para desconectar un poco de tanta noticia y tanta cosa, leerse una novela en la noche, pero que además está muy lindo escrito, son historias muy humanas y uno como que se emociona bastante. Así que les recomiendo a Delphine de Vigan. Muy bien, Delphine de Vigan, entonces el recomendado de María Jara Quemada aquí en Reunión de Pauta. Buena recomendación. La reseña por lo menos se ve muy bien ahí en el buscador, ahí en Google. Cristóbal, ¿tu recomendado hoy día? Vengo ñoñísimo. A ver, primero les quiero recomendar. Vengo ñoñísimo. ¿Vengo quién? No te entendí. Ñoñísimo. Ñoño. Ñoño, nerd. Perdón, no te había entendido. Les quiero recomendar 2 series, ¿no es cierto? Ya estamos en su segunda temporada, también la pueden ver la primera. La primera es Space Force con Steve Carell y John Malkovich, que está en Netflix. Es para destornillarse la risa, además, porque es el típico humor de Steve Carell, que es humor, digámoslo bien, absurdo, ¿no? Y tiene que ver precisamente con esta institución creada por Donald Trump, la Fuerza Espacial. La primera temporada fue filmada en la época en que Trump todavía era presidente, entonces tiene todos esos disparates muy propios de la administración de la época. Y ahora que está Biden, evidentemente que Space Force está así, pero con el presupuesto cortado y todo lo demás, y cómo tratan de sobrevivir, se ha puesto más chistosa, creo yo, y más absurda en la segunda temporada. Y la otra que les quiero recomendar es Star Trek Picard, que está en Amazon Prime, que es donde actúa Sir Patrick Stewart, ¿no es cierto?, de las antiguas aventuras en Viaje a las Estrellas del Capitán Picard, ¿no? Y además también recuerden que hay actúa un chileno que hace de chileno, por lo demás, que es Sebastián Cabrera, hijo del embajador Cabrera, ¿no es cierto?, que, ¿cómo se llama? Santiago Cabrera, perdón, Sebastián, que hace de Cristóbal Ríos, que habla como chileno en la serie. Así que se los recomiendo si les gustan estas cuestiones espaciales, toda recomendada ahí para que lo vean y se entretengan el fin de semana. El recomendado de Cristóbal García Huidobro. Catalina, cerramos contigo. Sí, yo vengo también a recomendar un libro para quienes como yo a veces les cuesta encontrar tiempo para sentarse un largo rato a leer. Yo hago clases en la universidad, entonces siempre estoy, como que le va a pasar a Cristóbal, corriendo entre preparar la clase, hacer la clase y después la larga lista de corregir pruebas.
Entonces la posibilidad de sentarse un buen rato a leer es escasa. Y hace poquito me terminé de leer un libro de Andrés Montero, que es un escritor chileno bastante joven, de hecho tiene mi edad, así que yo me autodenomino joven junto a él, que se llama La muerte viene estilando. Y la gracia del libro es que es un conjunto de relatos breves, entonces por eso es para una persona que no tiene demasiado tiempo para sentarse largo a leer, relatos breves que se entrecruzan sobre historias que ocurren como en el sur de Chile, en un lugar no muy determinado, y que se van entrecruzando las perspectivas de distintos autores con un tema común que es la muerte, como la muerte de distintos personajes. No es un libro lúgubre para nada, es un libro bastante liviano en ese punto de vista, pero muy bien escrito, que habla un poquito de cierta cultura chilena que está muy bien recogida por Andrés Montero, y que tiene esta ventaja de que uno puede tomarlo un rato, es como lo que es Relatos Salvajes la película, pero en versión libro, entonces todos tienen un hilo común, pero uno puede verlo de a poquito, en este caso leerlo de a poquito. Bueno. Andrés Montero se ha ganado un montón de premios por otros libros que ha escrito, es un escritor chileno que va a dar que hablar, ya ha dado que hablar y va a seguir dando que hablar, estoy segura. Así que lo recomiendo, es cortito, se llama La muerte viene estilando, de Andrés Montero. Mira, buena recomendación, no había escuchado a Andrés Montero. El recomendado de Catalina Fernández aquí en Reunión de Pauta. Libros y series entonces para el día de hoy. Catalina Fernández, María Jara Quemada y Cristóbal García Huidobro junto a nosotros. Cristóbal, ¿querías decir algo? No solamente me preocupa que volvamos a esa discusión sobre la juventud, porque yo siempre salía perdiendo y era el más tatas, así que por favor, no caigamos en eso de nuevo. No es necesario. Por mí, digo. Cristóbal, María, Catalina, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Un abrazo. Gracias. Chao. Estamos cerrando esta edición de Reunión de Pauta. Muchas gracias por estar junto a nosotros. En unos minutos nos llega Cristian Barken aquí en la 100.5 desde el Jardín en conversación con el historiador Joaquín Fermandois. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes. Chao. Acabas de escuchar una hora de conversación y análisis con punto de vista